Si bien muchos conocen la famosa expresión nada es seguro excepto la muerte y los impuestos, resulta que la Biblia de hecho menciona a algunas personas que nunca experimentaron la muerte. Mientras muchos pueden pensar inicialmente en Jesús como un ejemplo, es una creencia central en el cristianismo, que según los evangelios Jesús efectivamente murió antes de su resurrección de entre los muertos. Sin embargo, la Biblia nos da los nombres de 3 personas que nunca vieron la muerte. La tercera persona es el tema de uno de los mayores misterios de la Biblia. El número 1, Enoc, el primer hombre de la Biblia, se dice que nunca murió. Fue uno de los descendientes de Adán, no de Caín ni de Abel, sino del tercer hijo de Adán y Eva. También fue el bisabuelo de Noé y tenía linaje de otras figuras notables de la Biblia, ahora en una era en la que Dios no había establecido un límite de vida de 120 años, como se menciona en Génesis 6 versículo 3. A pesar de esto, Enoc desafió las expectativas, se convirtió en padre a los 65 años y finalmente vivió hasta la edad de 365 años durante el tumultuoso periodo antes del gran diluvio. Mientras las personas no caminaban fielmente con Dios y seguían su propio camino por el camino torcido del pecado, Enoc se destacó al caminar fielmente con Dios y desarrollar una relación profunda con Él. En Génesis 5, 22 y 24 leemos que Enoc caminó con Dios y ya no existía porque Dios se lo llevó. Este pasaje indica el estrecho vínculo de Enoc con Dios y el hecho extraordinario de que Dios eligió llevárselo al cielo sin que experimentara la muerte física. Lucas también menciona a Enoc en su lista de los antepasados de Jesús en Lucas 3:37 hasta el final. Hebreos 11 también destaca a Enoc en una lista de los antepasados israelitas antiguos que son elogiados por su gran fe. Hebreos 11, 5 al 6 dice que antes de ser llevado, fue elogiado como alguien que agradaba a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que viene a Él debe creer que Él existe y que recompensa haya quienes lo buscan con fervor. A lo largo de la Biblia, la frase Dios se lo llevó se usa repetidamente al referirse a Enoc. El libro de Hebreos aclara que esta frase no es solo simbólica, significa que Enoc no experimentó la muerte como normalmente lo hacemos. Hebreos 11, 5 al 6 refuerza esta afirmación, destacando que Enoc fue quitado de esta vida para que no experimentara la muerte. No pudo ser encontrado porque Dios se lo había llevado antes de que fuera tomado. Fue elogiado como alguien que agradó a Dios. Enoc también fue bendecido con el don de la profecía cuando anunció la venida de Jesucristo. Este caso se describe en Judas 1, 14 al 15, que dice, «Mira, el Señor viene con miles y miles de sus santos para juzgar a todos y convencerlos de todos los actos impíos que han cometido en su impiedad, y de todas las palabras desafiantes que los pecadores impíos han hablado contra él». Pero el legado de Enoc no terminó con él. Su bisnieto Noé también caminó fielmente con Dios debido a su justicia. Solo Noé y su familia se salvaron durante el catastrófico gran diluvio. La vida de Enoc es un poderoso testimonio de fe, obediencia y verdad que agradó a Dios hasta tal punto, que eligió sacar a Enoc de este reino terrenal. Elías, la figura más popular de la Biblia que no murió, fue un profeta durante el reinado del rey Acab y la reina Jezabel en Israel. Era conocido por su osadía al hablar en contra de los ídolos y dioses falsos que el pueblo de Israel había comenzado a adorar. También realizó muchos milagros, como hacer descender fuego del cielo para demostrar que el Dios de Israel era el Dios verdadero, Segunda de Reyes 1, 10 al 12. Fue usado por Dios para provocar arrepentimiento y reforma en Israel. Durante este tiempo, las naciones israelitas se extraviaron de la fe de sus antepasados, abandonaron a Dios para adorar ídolos paganos. Este cambio hacia la idolatría fue instigado por el malvado rey Jeroboam. Jezabel, la esposa del rey Acab, era particularmente devota a la adoración de ídolos e influyó en su marido para que construyera un templo para el dios pagano Baal. A pesar del declive espiritual de su nación, el profeta Elías se opuso a la impiedad del rey Acab instándolo a arrepentirse y regresar al Dios de Israel. Sin embargo, el rey permaneció obstinado y no estaba dispuesto a prestar atención al consejo de Elías. En respuesta, el profeta Elías profetizó que habría una sequía severa como castigo, sin lluvia ni rocío cayendo sobre la tierra hasta que él orara por su fin. Durante 3 años y medio,
Los cielos permanecieron cerrados, causando sequía y hambruna generalizadas en toda la tierra. La historia de Elías que no murió y fue directo al cielo es aún más clara y dramática que la de Enoc. El asistente de Elías fue advertido de su partida en Reyes 2:3, que dice, ahora los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que el Señor te quitará a tu Señor hoy en el día escogido por Dios? Elías partió de Gilgal acompañado de Eliseo. Llegaron a las orillas del río Jordán, seguidos de 50 jóvenes profetas de Jericó que se pararon a distancia observando. Elías tomó su manto, lo dobló como si fuera un bastón y golpeó el agua, haciéndola dividir. Los profetas cruzaron el río en tierra seca, caminando junto a Eliseo a través de las aguas divididas. Elías preguntó si había algo que Eliseo deseaba antes de que Dios se lo llevara. Eliseo expresó su deseo de una doble porción del Espíritu Divino de su maestro. Elías le aseguró que, si bien era una petición importante, sería concedida si Eliseo presenciaba el ascenso al cielo de su maestro. Mientras continuaban su conversación, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció de repente separándolos. Elías ascendió al cielo en un torbellino, como se muestra en Segunda de Reyes 2:11. Pocos misterios de la Biblia han atraído más interés que el enigma de la identidad de Melquisedec. Este es ampliamente considerado como el misterio más grande de la Biblia. En Hebreos 6:19-20, encontramos que Jesucristo, después de su resurrección, ocupa el puesto de sumo sacerdote después del orden de Melquisedec. La traducción de Moffett lo expresa de manera más directa al afirmar que Jesús tiene un estatus equivalente al de Melquisedec. En el Antiguo y Nuevo Testamento, la enigmática figura Melquisedec sirvió como sacerdote del Dios Altísimo, como se detalla en Génesis 14. Durante este tiempo, hubo una guerra entre varias ciudades-estado antiguas en Canaán y Mesopotamia. El sobrino de Abraham, Lot, y su familia habían sido capturados. Cuando uno del pueblo de Lot logró escapar y darle esta noticia a Abraham, este tomó medidas, armando a 38 de sus propios sirvientes persiguiendo a los invasores. Localizó y rescató a Lot y su familia, devolviéndolos sanos y salvos a las ciudades cananeas. Al regreso de Abraham de esta audaz misión de rescate, una figura misteriosa aparece repentinamente en la escena. Fue Melquisedec quien se adelantó para ministrar a Abraham. Aquí está el relato en Génesis 14 del 18 al 20, y Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y Melquisedec bendijo a Abraham y dijo, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, hacedor del cielo y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio a Melquisedec 1/10 de todo. Es relevante notar que Melquisedec era rey de Salem, que es la ciudad de Jerusalén. Salem proviene de la palabra hebrea que significa paz. Esto haría a Melquisedec el rey de la paz. Además, el nombre hebreo Melquisedec significa rey de justicia. En el Salmo 110:4, David afirmó, el Eterno ha jurado y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:3 dice que Melquisedec no tuvo padre ni madre, y no hay registro de sus antepasados. Él nunca nació ni murió, pero su vida es como la del Hijo de Dios, un sacerdote para siempre. Esta es nuestra prueba de la Biblia de que él posiblemente nunca murió. Pero esto aún no resuelve nuestro misterio. ¿Quién es el que realmente sabe? Mucha gente cree que Melquisedec fue Jesucristo. Exploremos un poco esta narrativa en Hebreos 7, 20-21. Dios juró que Cristo siempre sería sacerdote para siempre. El texto dice, y el Señor ha jurado y no cambiará de opinión, tú eres sacerdote para siempre con el rango de Melquisedec. Además, su nombre es Rey de Justicia. Es un punto en el que muchos se apoyan para hacer esta afirmación. Jesús mismo dijo en Mateo, Dios, la justicia propia humana está ante Dios como trapos de inmundicia. Nadie puede ser justo excepto Dios. Entonces, el hecho de que el nombre de Melquisedec signifique Rey de la Justicia le da a esta narrativa algo de vida. Hasta Hebreos 7, recuerden que este hombre era el Rey de paz. Salem, de donde tomó nombre Jerusalén, significa paz. Y recuerden que Jesús es llamado Príncipe de Paz. Esto significa que ningún ser humano podría ser el Rey de Paz. Romanos 3:10-17 nos dice que no hay nadie justo y que han seguido el camino de la paz. No se sabe entonces, ¿cómo puede un hombre ser a la vez Rey de Justicia y Paz? Además,
el hecho de que Melquisedec no tuviera madre, ni padre, ni descendencia, o según la traducción de Felipe, no tenía padre ni madre y no tenía árbol genealógico, significa que no nació como los seres humanos. Esto no significa que los registros de nacimiento de Melquisedec se perdieron. Sin dichos registros, los sacerdotes humanos no podrían servir, como se describe en Esdras 2, 62. La Escritura también revela que Melquisedec es continuamente un sacerdote. También sabemos que Dios juró que Cristo siempre sería un sacerdote, y su sacerdocio está en el orden de Melquisedec. ¿Podrían ser la misma persona? Aquí es donde esta narrativa se vuelve un poco complicada. Sabemos que en el futuro, en el Nuevo Testamento, Jesús tiene un padre y una madre, y muere y resucita. ¿Podría Melquisedec realmente ser Jesús, a pesar de que Jesús tuvo un padre, una madre y murió? ¿Quién realmente conoce? Las personas al otro lado del pasillo afirman que el autor del libro de Hebreos estaba hablando en sentido figurado y que más bien quería decir que Melquisedec era como Jesús o se parecía a Jesús. También afirman que en prácticamente todas las demás apariciones de Dios en la Biblia, la persona que se encuentra con Dios tiene cierta conciencia de que ha estado en la presencia de lo divino. Sin embargo, en la historia de Melquisedec, no hay ningún momento en el que Abraham reconozca que ha estado en la presencia de Dios. El verdadero Melquisedec aparece y desaparece abruptamente de la narrativa, pero no hay nada en Génesis 14 que nos lleve explícitamente a ver que Dios mismo ha estado presente. Otro punto que señalan es que anteriormente, en Hebreos 5, versículo 1, el autor dice que cada sacerdote es elegido de entre los hombres. El objetivo del sacerdocio es que un humano elegido y ungido se presente ante Dios como nuestro representante. Porque Jesús, aunque era completamente hombre en el Nuevo Testamento, además de ser completamente Dios, podía servir como nuestro sacerdote perfecto. Pero antes de Jesús, el sacerdote supremo, la Biblia enseña claramente que los sacerdotes son humanos que desempeñan un papel representativo. Sin embargo, estas diferencias de opinión no deben distraernos ni dividirnos. Al final del día, lo que más importa es que tengamos un gran sumo sacerdote llamado Jesús. Uno que pagó por nuestro pecado, que defiende nuestro caso ante Dios y que nos ama con amor eterno. Suscríbete a nuestro canal Palabra Divina para más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria.